¿Verdad? Sí, así está mejor. ¿Verdad? Es que lo sentía como, Sí. como detrás del palo. Sí, usted sabe lo que le pasó a usted ahorita. Sí. Al mejor mono se le cae el zapote, dijo usted. Ya estaba grabando. Qué bueno. Sí. Sí, no. Bueno, ahora sí voy a... Ahora ya sí está. Yo creo que ya estamos. Ahora sí. Ok. Audio, video. Bueno, muy bien. Sí, bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando, a seguidores. Este es un espacio donde me siento con seguidores de Cristo para escuchar su testimonio y aprender de ellos. Y hoy tengo a don Alex Torres conmigo. Es una bendición, don Alex, ¿cómo está? Muy bien, y le repito, le agradezco que usted me invite, ¿verdad? Como usted lo ha mencionado. Una bendición más bien tenerlo acá. Bueno, privilegio para mí. Don Alex Torres es pastor. Hoy voy a conocer su vida, don Alex, y Ok. aprender de cómo es la vida de un pastor, de muchas cosas de un pastor que me gustaría aprender. Y además, don Alex es un pastor músico. Entonces yo le pedí también que viniera listo con algunos temas en cuanto a la música, porque creo que hay muchas preguntas en este aspecto, en el ámbito cristiano, ¿verdad? Que dice la Biblia acerca de la música. Y bueno, tal vez don Alex, no sé si usted me puede empezar contando sobre ese momento donde usted recibió a Cristo, donde Dios lo buscó. Bueno, en abril de 1982, un día estaba ahí en una esquina de un barrio del sur, en Atillo 8, y pasó un amigo que se llama Jorge, y pues él me pidió ayuda quería él aprender una canción, y pues me llevó a la casa de él, y yo traté de enseñarle la canción ahí, y luego, en un determinado momento yo le dije a él que yo le envidiaba a él la felicidad que él tenía, y que yo quisiera tenerla. Entonces él me dijo, vamos ahí al parque, y fuimos, y en el parque él empezó a contarme el evangelio. Y esa noche yo me convertí en un seguidor de Jesucristo, una transformación total, y pues siempre le doy gracias a Dios por este muchacho que decidió ese día hablarme de Cristo. Uh-huh. ¿Y él cómo lo conocía a usted desde antes? ¿Eran amigos o...? Yo vivía como a 200 metros de la casa de él, y éramos amigos más de los hermanos de él, ¿verdad? Porque él me llevaba como algunos años, ¿verdad? Y cuando uno es adolescente, si le llegan algunos años, es como que está en otro nivel. Pero, como yo iba a la casa de él, y él empezó a tocar guitarra, entonces, y yo sabía tocar un poquito, entonces eso hizo que existiera un lazo ahí, y que él siempre me preguntaba más bien cosas acerca de la música. ¿En ese momento usted ya estaba estudiando en la UCR? No, en ese momento yo era músico empírico, ¿verdad? Pero ya sí tocaba o sea, me dedicaba a eso en ese momento. Qué bueno. Y don Alex es un excelente guitarrista. Bueno, ¿se acuerda cuando me enseñó, por ejemplo, Romance Anónimo? ¿Verdad? Sí, ajá, sí lo recuerdo. Sí. Sí, Nos me acuerdo. sentamos ahí, cada nota me la enseñó don Alex, pero fue una bendición. Todo lo que sé de guitarra acústica, usted me lo ha enseñado, don Alex. Gracias. En el momento que usted recibe a Cristo, entonces llega a la iglesia y ya usted conocía gente, ¿verdad? Me estaba contando ahora. Sí, viera que ahí había un amigo que se llama, Eric Rovira, y él, él es un muy buen guitarrista. Entonces nos hicimos amigos, y entonces él siempre que había una actividad de la iglesia, de ir a dar una serenata el Día de las Madres o así, él siempre me invitaba, me llevaba, ¿verdad? Entonces eso hizo de que yo pudiera, o sea, de que ya yo conocía gente de la iglesia antes de ir a la iglesia. Y cuando ya llegué a la iglesia, pues conocía a muchas de las personas que estaban ahí. Entonces, para mí como no tuve esa situación de que no conozco a nadie, ¿dónde estoy? No, más bien ya tenía un grupo de amigos ahí. Y creo que fue muy acertado, Eric, involucrarme a mí con gente de la iglesia, aunque yo no era de la iglesia. Eso, creo que si hiciéramos cosas así, podríamos ser más efectivos hoy en día, que la gente se pudiera integrar a las iglesias. Sí, muchas veces en la iglesia más bien es como si fuera lo opuesto al mensaje de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo vino al mundo, a buscar al mundo y que el mundo sea salvo, ¿verdad? Por él. Pero nosotros en la iglesia creemos que si usted no es de la iglesia,
Entonces usted ni siquiera es mi amigo y ni siquiera, ¿verdad? Quiero nada con usted y Ujú, muchas veces más bien es triste, pero es como un lugar cerrado en el que muchas personas les cuesta entrar, ujú, ¿verdad? Y no debería de ser así. ujú. En algún momento, ya estando en la iglesia, Dios lo llama a usted para el pastorado. Sí, eso fue un proceso un poquito largo, ¿verdad? Porque en la mente mía nunca existió como la posibilidad de llegar a ser un pastor, nunca, Ujú, ¿verdad? Yo quería estudiar música y quería como dedicarme a la música y asistir a la iglesia y servir en la iglesia, pero nunca pensé que yo tenía que, o que Dios me iba a dar el encargo de ser un pastor. Empecé a servirle y de una forma espontánea y luego Dios en la iglesia Bautista Emanuel empezó a abrirme puertas, ¿verdad? Para el ministerio en la música y también en la enseñanza, ujú, trabajando con jóvenes. Y yo recuerdo que estaba estudiando en la Universidad de Costa Rica, música, y entonces un pastor de esa iglesia me dijo, viera que necesitamos a alguien que cuide aquí la propiedad y que conteste el teléfono y que haga mandados y entonces ujú, pensamos que tal vez usted pueda ayudarnos con eso y así nosotros le pagamos un salario ahí y para que usted también pueda estudiar. Y yo empecé así, ujú. realmente empecé como haciendo algunas horas ahí en la iglesia y sirviendo. Con el paso del tiempo, yo estaba ya estudiando y también trabajando como profesor de música en el colegio metodista Ujú. y ya la carga en la iglesia ya se empezó a enfocar a otras cosas, ¿verdad? Ya no era solo la música, sino también era el pastoreo de personas, de muchachos, bueno, todo lo que involucra el ministerio de una iglesia. Ujú. Y de repente la iglesia me dijo que ellos querían como que yo trabajara más horas en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo empecé ya como con medio tiempo en la iglesia y medio tiempo, bueno, y tiempo completo en el colegio. Ujú. Hasta que llegó un punto de que yo recuerdo que un día estaba ahí lavando un bichelito ahí para que estábamos tomando café. Y Porque no, ese, no le gusta a usted el café. ¿verdad? No me gusta, ¿verdad? Entonces más bien voy a recordar ese momento. Sí, aquí estamos con Y llegó un cafecito. pastor que se llama Oscar Pereira. Y entonces él me dijo, era que yo creo que usted es muy bueno para la parte de la música y para los jóvenes, pero yo creo que Dios tiene algo más para usted, ¿verdad? Entonces a mí me impresionó mucho eso y yo luego fui a hablar con él y yo le dije, ¿y qué cree que tengo que hacer? Entonces él me dijo, empieza a leer las epístolas pastorales, ¿verdad? Primera y segunda de Timoteo y también Tito, ¿verdad? Entre ellas. Y yo las empecé a leer y con el tiempo él empezó como a aconsejarme un poquito más y yo empecé ya a tener un poquito más de claridad al punto de que ya básicamente estaba haciendo las funciones de un pastor, pero sin ser un pastor. Ok. Y ya en ese momento, pues el colegio metodista más bien me ofreció que si podía estar más horas, ¿verdad? Como hacerme cargo de todo el programa de música del colegio y eso implicaba un montón de Sí, horas, mucho más ¿verdad? trabajo, más bien. Sí, más trabajo. Ujú. Pero yo empecé a orar y de repente, bueno, le dije al colegio que yo quería dedicarme a la iglesia, ¿verdad? Ok. Y seguí trabajando en la iglesia, pero digamos no era un pastor. Ujú. Al tiempo, pues, la iglesia me llamó para ser uno de los pastores, un pastor asistente en esa iglesia y pues ahí comenzó la historia, pero nunca imaginé yo que iba a terminar en esta obra tan especial. Es que es Dios trabajando, es Dios Así es, moviendo las cosas para ponerlo a uno en donde Él quiere, ¿verdad? así es. Y qué bonito que usted tuvo esa disposición de escuchar lo que Dios quería hacer y obedecer. Sí, ¿Cómo usted identificó que eso venía de parte de Dios y no del pastor loco ahí que lo quería meter en la iglesia? sí. Es que retrocediendo un poquito en la historia, yo me acuerdo que en el año 88 Ujú. yo fui a un campamento de palabra de vida y fui porque el líder de ese momento me dijo, yo necesito que usted me ayude ahí con algunas cosas de música y también otras cosas. Ujú. Entonces yo llegué a ese campamento y de repente él una noche, ese pastor empezó a predicar de cómo Pablo un día le dijo a Dios, yo estoy aquí dispuesto a lo que usted quiera. Y yo me acuerdo que esa noche, cuando terminó el mensaje, yo era un muchachito, ¿verdad? En ese momento, Ujú. salí y
Y ahí me acuerdo las estrellas y toda la escena ahí. Y yo le dije a Dios, Dios, vea, lo que usted quiere que yo haga, yo lo voy a hacer. Ahorita yo estoy estudiando música, ¿verdad? Pero si usted quiere cualquier otra cosa, yo lo voy a hacer. Uh-huh. Y no pasó nada, o sea, no pasó nada mágico. Al día siguiente tenía que ir a la universidad y era profesor en un colegio. No pasó nada, pero ya yo le había dicho a Dios eso. Si usted quiere, sigo trabajando en un colegio y sirviéndole con la música, o si usted quiere hacer cualquier otra cosa, estoy dispuesto. Entonces creo que eso influyó mucho en el momento de que cuando la Iglesia Manuel me propuso a mí que si podía ser parte del equipo pastoral, ya yo tenía una seguridad de que esa era la voluntad de Dios. Uh-huh. Qué interesante que usted pudo decir eso. Ahorita que lo mencionaba, se me venía a la mente Jesús en Getsemaní, ¿verdad? Diciéndole a Dios, si puedes pasa de mí esta copa, ¿verdad? Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que usted quiere que yo haga, ¿verdad? Y qué bonito que Cristo mismo se dispuso en obediencia, y esa fue la actitud suya también en este espacio, orándole a Dios. Yo no sé qué había en su mente en ese momento, de qué era el mensaje, o ¿verdad? ¿Por qué terminó en eso? Pero qué bueno que todos decidamos disponernos delante de Dios y decirle, haga lo que usted quiera con mi vida. Y sí, yo creo que todo cristiano debería llegar a ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Debería llegar un momento en el cual le pueda decir a Dios, lo que usted quiere que yo haga, yo lo voy a hacer. No necesariamente Dios le va a decir, tiene que ser un pastor o tiene que ser un misionero. Más bien realmente, entre el montón de cristianos son pocos, ¿verdad? A los que Dios llama, digamos, para servir en una iglesia a tiempo completo, ser un misionero, pero yo creo que todos tenemos que tener esa actitud, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar, bueno, a mí me ordenaron como pastor como en el año 97, 98, y yo hice esa oración en el año 88, o sea, no pasó nada los siguientes años en cuanto a eso, ¿verdad? Entonces, sí. Yo pienso que sí, que cada cristiano debería hacer eso, decirle, Dios, lo que usted quiere que yo haga, yo lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, el muchacho, Ronnie, es que se llama, el que compartió con usted el evangelio? Jorge. ¿Qué hubiera pasado si Jorge no hubiera decidido disponerse a obedecer a Dios y a contarle a usted de Cristo en ese momento, verdad? Sí. Sí, eso es una historia que uno dice, bueno, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo yo estaba en esa esquina cuando él iba pasando? Ajá. Y cómo él me dijo a mí que si le podía ayudar y que y que, bueno, yo tuviera el momento ese para, o sea, muchas cosas de Dios, pero la disposición es muy importante. Así es, y ese crecimiento espiritual que usted tuvo hasta llegar a ser pastor, bueno, desde el momento en que, no, me imagino que hubo otros elementos en el medio, pero en el momento en el que usted llega a ser pastor, me imagino que ya tuvo que haber tenido una preparación bíblica. ¿Cómo se dio ese crecimiento? Bueno, también tengo que volverme un poquito. Okay. Cuando yo llego a la iglesia, la primera vez, ya a una escuela dominical, el pastor dice que en la tarde iba a haber una reunión para maestros, para dar una capacitación. Y yo pregunté esa capacitación, le pregunté a mi amigo, ¿esa capacitación para quién es? Dice, para las personas que quieren enseñar la Biblia, pero él se está refiriendo a los maestros. Y yo llegué a esa reunión. O sea, yo me había convertido el domingo y al siguiente domingo yo llegué a esa reunión. Y la maestra que estaba ahí, ella identifica que yo no soy parte de los maestros. Y entonces me dice, se me acercó y me dijo, ¿usted por qué está aquí? Y yo le dije, bueno, porque hoy el pastor indicó que si alguien que quería venir, y me dice, bueno, es una reunión para maestros, pero ¿usted quiere aprender? Yo le dije, sí, yo quiero aprender. Y me quedé en esa reunión. Eso me llama la atención de que ella no puso ninguna limitación, de que no me preguntó, ¿usted está bautizado? ¿Usted es miembro de esta iglesia? O sea, sí, así fue. Al final, ella me llamó a otra persona y dice, viera que él quiere servirle a Dios. Entonces él me dijo, venga la próxima semana a las 8 de la mañana, traiga una corbata, era una iglesia muy tradicional en eso, y se para ahí en la puerta y saluda a todas las personas que entran. Ese es su trabajo. O sea, y 15 días después ya yo estaba en la iglesia haciendo lo que podía. O sea, no podía hacer casi nada, pero era saludar a toda la gente que entraba.
Entonces creo que esa parte del servicio, mi amigo Jorge también me empezó a enseñar cómo dar una lección para niños, ¿verdad? Y también la profesora esta, ¿verdad? Empezó a enseñarme y ya me empezaron a enseñar cómo tomar un pasaje de la Biblia y cómo hacer aplicaciones, ¿verdad? Y básicamente lo que Jorge y Patricia, que se llama esta hermana que ya está con el Señor, pues es lo que yo hago hasta el día de hoy, ¿verdad? Es lo que yo hago hasta el día de hoy. Y creo que ese fue el momento de enfrentarme al servicio de Dios y también enfrentarme con la Biblia, porque yo tenía 22 días de haber recibido a Jesús y ya me estaban explicando, bueno, tome este pasaje, haga estas aplicaciones. Y un mes después me tocó dar la primera clase en la escuela dominical, ¿verdad? Que recuerdo que ese día al final yo hice una invitación y un niño levantó la mano. Para mí ya eso fue como algo increíble, ¿verdad? Y después de eso ya yo me metí a un instituto bíblico, ¿verdad? En el cual me enseñaron las reglas de estudio bíblico y estas cosas, pero creo que lo más trascendental es el reto que tuve de varios hermanos de meterme en la Biblia, de leer la Biblia, ¿verdad? Y creo que eso fue leer y leer la Biblia, y volverla a leer y leer y leer. Eso fue algo clave para mí. Y es que si no es la Biblia, ¿qué, verdad? Exactamente. O sea, tenemos que escuchar la voz de Dios, meternos en su palabra, disfrutar, deleitarnos en ella. Y qué bien que es así. Muchas veces creemos que para uno hacer algo por el Señor hay que meterse en un seminario y llevar ahí, no sé, un doctorado en Biblia y en historia bíblica y hay que hacerlo también. Pero qué bueno lo que usted menciona de lo que usted lee en la Biblia, compartirlo. Por ahí empieza todo, ¿verdad? Sí, y eso que usted menciona, Joshua, precisamente creo que puede ser un estorbo el día de hoy, ¿verdad? Porque nosotros acusamos en la historia de la iglesia que la Biblia le fue robada a las personas y que solamente el clero, ¿verdad? Estaba capacitado para enseñar la Biblia. Y creo que eso hoy en día es casi que igual, ¿verdad? Porque muchas personas llegan a una iglesia en la cual hay un pastor experto, ¿verdad? Que les enseña la Biblia, pero que ellos no tienen, digamos, la capacidad de abrir el libro y saber que la Biblia se explica por sí misma. Que cualquier persona que lee la Biblia y que le dice a Dios, Dios, abre mis ojos para ver las maravillas que hay aquí en la Biblia. O sea, la Biblia está al alcance de cualquier persona. No necesita ningún mediador, ¿verdad? Ningún experto en teología. Y qué bueno, como dice usted, yo estuve en varios institutos y aprendí muchísimo y sigo aprendiendo de mucha gente que me enseña, ¿verdad? Pero la Biblia está ahí. Y ojalá que todos los creyentes, pues, digamos, bueno, voy a abrir la Biblia y voy a ver qué es lo que me dice la Biblia. Porque es un mensaje que cualquier persona puede entender. Así es nada más que no lo hacemos, no nos metemos a la Biblia, no la abrimos y no la leemos, sí. Entonces... Y también mucho cristiano puede tener temor de que no, es que la Biblia es muy difícil, hay muchas cosas que cuesta interpretarlas, y es cierto, hay muchas cosas culturales y de doctrina, pero básicamente la mayoría de lo que está en la Biblia, cualquier niño puede entenderlo. ¿Verdad? De hecho, en las iglesias los niños empiezan a aprender la Biblia desde la clase cuna y probablemente usted, de que estaba muy pequeñito, empezó a aprender la Biblia y nunca tuvo como ningún obstáculo de decir, uy, no, esta historia es muy difícil, ¿no? No, uno la lee. Así es. Y más bien cuando hay curiosidades con la Biblia o algo, uno busca a alguien, pero también esas curiosidades no llegan si uno no las ha... si uno no la lee, ¿verdad? Si uno no llega a leer, no sabe qué preguntar. Pero bueno, no, es necesario que todos como cristianos leamos la Biblia, saquemos ese espacio y no le dejemos a otros lo que nos toca. Cuando usted ya entra como pastor, empieza una vida nueva como pastor. ¿Y qué es lo que más ha disfrutado de esta vida como pastor? Bueno, creo que el privilegio de poder servir a las demás personas, gente que tal vez necesita un consejo bíblico, dar ánimo, también el hecho de poder enseñar la Biblia, y un reto muy grande, ¿verdad? Porque enseñar la Biblia es muy fácil, ¿verdad? Y creo que cualquier persona
con algunas cositas básicas puede enseñar la Biblia, pero el problema es como decir, bueno, yo tengo que, como decía Pablo, ¿verdad? Por favor, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Esa parte es un gran reto, y una gran responsabilidad, pero básicamente creo que es un privilegio, pues ayudar a otras personas y también, enseñar a otras personas. La vez pasada hablábamos de la semana de un pastor. Uh-huh. ¿Cómo es esa semana, don Alex? Bueno, es como... Está escrita, ¿verdad? Ya cada cosa, lunes, esto, martes. Bueno, Usted ojalá me fuera contaba, así, ¿verdad? ¿verdad? Sí, es un horario muy, muy interesante. Hay algunas cosas que uno tiene en el horario que, bueno, tengo que preparar esto, tengo que reunirme con esta persona, tengo que, ¿verdad? Hacer cosas que ya todas las semanas se hacen, ¿verdad? O tengo que llegar a la iglesia a tal hora porque tengo esta reunión o lo que sea. Pero hay un montón de cosas que ya tienen que ver con tener el privilegio de ayudar a otras personas, ¿verdad? Que ahí se pueden presentar situaciones a cualquier hora, y lo cual es una enorme bendición, ¿verdad? Y otras cosas que también, bueno, dedicar mucho tiempo a lo que es la oración, dedicar tiempo a lo que es fortalecerse con la Biblia, pero sí es un horario de que si uno no se cuida, pues es un horario que puede ir desde la mañana hasta altas horas de la noche, ¿verdad? Yo no sé si usted recuerda de esto que voy a contar, pero sé de alguien que necesitaba una visita y esa visita sucedió a altas horas de la noche. Y la persona ponía como excusas, ¿verdad? Usted le decía a la persona, quiero verlo a tal hora. Y la persona le decía, no, no puedo, ¿verdad? A tal hora, no, no puedo. Es que, y ya la persona harta, para quitárselo de encima, yo sé que le dijo, no, no, es que yo salgo del trabajo a medianoche, ¿verdad? Y me acuerdo o he escuchado esa historia donde usted estaba ahí afuera, tocando la puerta a la 1 de la mañana o por ahí. Sí, y gracias a Dios que hay historias así, ¿verdad? Donde, como le digo, Dios le permite a uno servir, pero esto es un trabajo que, bueno, se puede dar un evento en la madrugada, como se puede dar un evento a cualquier hora del día, y muchas veces hay que detenerse para decir, bueno, hay que terminar esto ya porque el asunto tenemos que tratarlo ya, ¿verdad? Entonces yo creo que, insisto, ¿verdad? Es una situación como más de estar disponibles para con Dios, ¿verdad? Pero sí, hay un montón de detallitos ahí, porque en las iglesias también hay muchos detallitos, ¿verdad? Y eso hay veces, pues se complica a uno poder, atender todas las responsabilidades. Y dentro de toda esta agenda de un pastor, ¿cómo es el matrimonio de un pastor? ¿Cómo es la familia de un pastor? Porque tienen que comprender, bueno, la hora de la muerte de alguien, por ejemplo, no es algo que uno sepa, ¿verdad? Y de repente me imagino llamadas, pastor, ¿verdad? Falleció tal persona y ojalá esté con un compromiso con su esposa, con sus hijos. ¿Cómo ha sido la vida de un pastor? Y cómo su familia, don Alex, ha logrado también entender este tipo de situaciones. ¿Cómo se han manejado? Bueno, yo le doy gracias a Dios por mi esposa Alejandra, ¿verdad? Y también por mi hijo Irán, que ellos siempre han sido como muy comprensivos en esa parte, ¿verdad? Bueno, creo yo. Yo creo que sí. Y pues ellos se han adaptado, ¿verdad? Porque hay veces el horario, o sea, puede ser que uno, que es lo que le pasa a muchos pastores, ¿verdad? Que no toman un día libre y no toman un tiempo de vacaciones y hay veces eso puede complicar, digamos, la relación con la esposa o la relación, en mi caso, con mi hijo, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que haber mucha comprensión. Y yo creo que tiene que haber mucha comprensión, digamos, de mi esposa y de mi hijo para conmigo, pero también yo tengo que comprender a ellos, ¿verdad? Y hay veces creo que tal vez la parte más difícil no es tanto que lo comprendan a uno, sino uno entender la situación que puede estar el horario de uno causando en la familia, porque como usted lo menciona, hay veces hay que atender una situación a X hora o durante varios días y hay veces la familia se puede sentir un poquito sola, ¿verdad? Pero sí, yo creo que el compromiso, creo que mi esposa
ha tenido compromiso con Dios de servirle, ¿verdad? Y creo que también mi hijo entiende que estamos en una familia tal vez un poquito diferente, ¿verdad? Pero creo que por misericordia de Dios ellos han sido muy comprensivos, ¿verdad? Y yo espero que Dios me ayude a ser comprensivo también para con ellos, ¿verdad? Creo que ellos sí han cumplido bien con esa comprensión, ¿verdad? Yeah. Yo tengo que mejorar en eso. Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo este pasaje ha llegado a su mente en su vida como pastor? ¿En qué momento usted ha tenido que recordarse de esto y decirle, Dios, deme gozo, ¿verdad? En esto que estoy viviendo. Sí, yo creo que cualquier persona que se dedica a servirle al Señor va a tener pruebas. O sea, cualquier persona que dice, yo quiero servirle a Dios, independientemente de que sea un pastor, o que sea un músico, o que sea un futbolista, o que, ¿verdad? Porque todos hemos sido llamados a servirle al Señor 24/7 en diferentes partes de la sociedad y haciendo diferentes funciones. Y creo que todos, ¿verdad? Llegamos al punto de decir que cuando tenemos una dedicación a Dios para servirle, pues vamos a enfrentar pruebas de todo tipo. Pero es cierto, ya refiriéndome a la parte del pastor, que tal vez yo no creo que un pastor sea aprobado más que otras personas. Creo que siempre hay pruebas, todos enfrentamos diversas pruebas, ¿verdad? Y es lo que enseña la Biblia. Pero sí, recuerdo, ¿verdad? Situaciones muy, muy complejas, ¿verdad? Tiempos de soledad, tiempo de no saber cuál es el siguiente paso, tiempos de temor, ¿verdad? Que he enfrentado y que enfrento y que probablemente también enfrentaré. Pero sí, ese pasaje, recordarlo, decir, bueno, es sumo gozo, ¿verdad? Cuando Isaías dice en diversas pruebas, ¿verdad? Entonces, hay pruebas de todo tipo, pero sí, es un momento de decir, bueno, Dios está haciendo algo, ¿verdad? O está permitiendo también algo para el beneficio del reino de Dios. Hay una falsa enseñanza muchas veces de que venga a Dios y más bien se le van a acabar sus problemas, ¿verdad? Pero este texto, y usted lo ha vivido, yo lo he vivido como cristiano, uno más bien cuando quiere buscar a Dios, el diablo más bien más fuerte quiere ver cómo lo derriba a uno, cómo lo bota, ¿verdad? Y más bien hay más pruebas. Sí, viera que yo recuerdo que cuando yo me convertí en un seguidor de Jesucristo en 1982, yo estaba con una vida estable, ¿verdad? Estaba estudiando, ¿verdad? O sea, estaba normal, es una persona normal y con el estilo de vida normal y todo estaba bien. Y cuando creí en Jesucristo para salvación, vinieron una serie de situaciones durísimas, ¿verdad? Pero más bien que la vida mía se convirtió en un caos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo estaba hablando con un amigo que él, no era un creyente, ¿verdad? Y él me dijo, viera que yo recuerdo como que alguien me dijo a mí como que, no puedo decir las palabras que él utilizó, ¿verdad? Pero viera que dice que como que el que lo está maltratando, Jesús dice que como que eso es buena nota, ¿verdad? Y después yo le hablé con mi amigo y me dijo, no, sí, la Biblia dice que cuando uno es perseguido y todo eso, que es bienaventurado. Solo que a mi amigo no supo expresarlo adecuadamente. Pero así fue, ¿verdad? Entonces, lejos de que la vida mía ahora todo está bien, en mi caso no fue así. Más bien fue como una vida caótica. No necesariamente, si alguien está escuchando eso, va a decir, bueno, pues entonces tiene que haber caos en mi vida. No necesariamente. No. Dios nos puede llevar por diferentes rumbos. Creo que es Cristo en el Sermón del Monte, ¿verdad? Que dice, bienaventurados cuando os vituperen, ¿verdad? Digan todas clases de males contra vosotros. Contra ¿verdad? Ustedes. Sí. Sí, no, es una realidad que las pruebas vienen. Y pasajes como estos hay que hacerlos una realidad en nuestra vida. Cuando usted prepara un sermón, don Alex, tal vez cambiando de tema, ¿cómo lo hace? Porque muchas personas sabemos que el pastor predica los domingos, ¿verdad? Pero no sabemos qué hay detrás, ¿verdad? ¿Cuál es la preparación que alguien lleva? Y yo creo que aquí podríamos hablar, ¿verdad? Horas de cómo preparar un sermón, cómo estudiar la Biblia, de todo este asunto. Pero sí me gustaría tal vez que nos comparta, o que me comparta un poquito de
de cómo es su proceso para preparar un sermón. Bueno, yo creo que cualquier enseñanza se empieza a preparar años antes, ¿verdad? Porque cuando a mí me motivaron a que tenía que leer la Biblia, y leer la Biblia, ¿verdad? Y volver a leer la Biblia y hacerle preguntas muy sencillas a la Biblia, como qué dice el pasaje, ¿verdad? ¿Qué enseñanza puedo tener y cómo lo puedo aplicar y estar en ese proceso? Entonces, por lo menos ya se abre un panorama ahí de un orden bíblico para las cosas, ¿verdad? Donde encontrar ciertos consejos y la Biblia tomando forma. Entonces, así sucede cuando se va a preparar una enseñanza, pues en oración yo le pido a Dios que me dirija, ¿verdad? Porque es una persona incapaz de determinar qué es lo que se puede enseñar, ¿verdad? Y una vez que pues ya tengo claro el pasaje, pues hago exactamente lo mismo, ¿verdad? Le trato de ver en el pasaje qué es lo que dice, ¿verdad? Para eso tengo que entender un poquito de la historia, de las costumbres de los judíos, de cómo comparar una cosa con la otra en la Biblia, ¿verdad? Todo el contexto histórico, ¿verdad? ¿Por qué dijo eso? ¿Cuándo se dio eso? De una forma muy sencilla, suena como así, como muy elevado, pero es algo muy sencillo. Y luego empiezo a ver qué cosas enseña el pasaje. Bueno, aquí enseña que tenemos que orar, o enseña que tenemos que alcanzar a otros para Cristo, o enseña cómo uno puede enfrentar las tentaciones. Extraído obviamente del pasaje, ¿verdad? Y luego viene el asunto de, bueno, ¿cómo podría yo poner en práctica esto cualquier día, en cualquier lugar? Porque creo que va a eso. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué cosas enseña? Pero esas cosas que enseña, ¿cómo es que yo puedo ponerlas en práctica en el tiempo y en el espacio? O sea, ¿cómo puedo aplicar yo esto el lunes a las 10 de la mañana? ¿Verdad? O un miércoles a las 6 de la tarde. ¿O cómo puedo aplicar yo esto en el trabajo, o en la casa, o en la iglesia? ¿Verdad? Eso es básicamente lo que yo hago, que trato siempre de hacer. Esas tres, porque creo que son tres preguntas, ¿verdad? Sí. Lo que usted acaba de mencionar. Me acuerdo que yo tenía, ¿verdad? Ahorita hago otra cosa, pero tenía un cuadernito en donde yo, en mi día a día, leía un pasaje y trataba de responder para ese pasaje tres preguntas. ¿Qué dice? ¿Verdad? Como para entender todo lo que me está diciendo, qué enseña y qué hago. Y era un cuadernito así, ¿verdad? De grueso, porque era todos los días llenándolo, ¿verdad? Todo el año. Y si uno no tiene una estructura para hacer un devocional, creo que esa es una buena estructura, ¿verdad? Responder esas tres preguntas por cada texto. Pero llevado ya al sermón de un domingo, ¿cuántas horas haciendo todo esto, don Alex? Yo me imagino que también ya, como dice usted, los años lo hacen a uno simplificar muchas veces tiempo en algunos temas, ¿verdad? Que de repente ya no haya que irse a leer otra vez todo un libro de historia judía, porque ya tal vez usted tenga cosas frescas. Pero siempre hay cierta cantidad de horas, no sé si usted las contabiliza o... Bueno, hay veces mucho depende del tipo de tema, ¿verdad? Porque hay temas que se requieren más tiempo de, digamos, hacer un análisis como ese, ¿verdad? Otros que ya tal vez uno dice, bueno, ya en alguna oportunidad enseñé este pasaje, ya tengo alguna claridad histórica, ¿verdad? O ya entiendo qué fue lo que sucedió acá, ¿verdad? Porque también sí hay que estudiar, ¿verdad? Hay que decir, bueno, ¿qué es lo que dice el pasaje? Y para eso probablemente tenga que buscar en algunos mapas, tenga que buscar por qué esa tradición, por qué sucedió esto, cuándo sucedió esto. Entonces eso puede ser que lleve algún tiempo. Pero yo pienso que eso pudiera ser un mínimo de, no sé, de mínimo 8 horas, ¿verdad? Yo creo, mínimo. Ok. ¿Verdad? Y también puede ser que alguien esté escuchando en este momento y dice, bueno, pero yo no tengo 8 horas del día como para hacer eso. Bueno, a mí me sucedía cuando yo era profesor de un colegio que estaba a tiempo completo. Probablemente no tenía tanto tiempo, pero el asunto es que el tiempo que tengo, si tengo 1 hora, si tengo 2 horas, si tengo 3 horas, pues voy a dedicar ese tiempo para prepararme, ¿verdad? Entonces, sucede así, hay momentos que hay más tiempo,
hay momentos que hay menos tiempo. Yo creo que cada pastor también decide eso, y no solo cada pastor, cada maestro. Hay personas que yo sé que me han contado que invierten hasta 20 horas por semana, ¿verdad? Maestros de escuela dominical que yo he visto que invierten 20 horas por semana preparando todas las cosas, ¿verdad? Entonces, pero yo podría decir que tal vez, sí. en mi caso, podría ser un mínimo de 8 horas, ¿verdad? En la preparación. Ok. Hablando ya ahora sí un poquito de la música, porque ese era el otro tema. El arte es un medio de evangelismo muy bueno. Y creo que en algún momento fuimos hasta el FIA, ¿verdad? Festival Internacional de las Artes. Yo me acuerdo ahí ver a don Alex con nuestro amigo Moisés, ¿verdad? Es cierto. Que ahora está con el Señor, tocando su violín, ¿verdad? Él ahí, don Alex acompañándolo en guitarra en el Festival Internacional de las Artes. Y mientras estaban ahí, yo me acuerdo que yo estaba en una sillita, ¿verdad? Con niños que llegaban pintando. El tren evangelístico se llamaba. Era un tren, sí. Y entonces ahí estábamos compartiendo el plan de salvación. Qué lindo como el arte es un medio evangelístico. ¿Cómo lo ha visto usted reflejado en el ministerio? ¿Y cómo ha utilizado ese arte para contarle a otros de Cristo? Bueno, primero usted lo conoció a través del arte, ¿verdad? A través de la música. Es cierto. En lo que nos contó. Sí, que a mí mi amigo Eric Rovira me invitaba a la iglesia y yo iba porque ellos tenían un coro y a mí me interesaba mucho la parte coral y básicamente yo iba a la iglesia no por escuchar mensajes, sino por escuchar la música, ¿verdad? Entonces, eso fue un medio y también incluso mi amigo que me habló de Cristo fue a través de que le ayudara con una canción, ¿verdad? Entonces, creo que la música es un medio para comunicar el evangelio. Y voy a leer una cita aquí que tengo. Es el Salmo 96. Muy interesante porque dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Pero después dice, cantad a Jehová toda la tierra. Para que toda la tierra cante. Entonces uno tiene que evangelizar a toda la tierra, ¿verdad? No puede haber oración si no se conoce el evangelio. La meta de Dios dice que es que toda la tierra le cante. Es un propósito. Entonces un propósito de un músico es, bueno, ¿cómo puedo hacer yo yo puedo cantarle a Dios, pero también me tengo que interesar que hay personas a la par de mi casa o en un país de Asia o de un país de América, de Europa, que no están cantando, pero no están cantando porque no conocen de Dios, ¿verdad? Y dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre, y después dice, anunciad de día en día su salvación. Entonces aquí hay una asociación de lo que es el canto con anunciar la salvación. Entonces este es un pasaje muy interesante, porque lo que nos dice es que uno, a través de la música puede ser un medio para anunciar la salvación de Dios. Y pues, yo he sido testigo de que esto ha funcionado. Dice el versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria. ¿Y cómo proclamar entre las naciones su gloria? ¿Qué está hablando? De cantar. Entonces, entre las naciones se puede proclamar el nombre de Dios a través de la música. ¿Se acuerdan cuando estuvimos allá en Cartagena, verdad? Hay otra historia que también me acuerdo. Una vez fuimos a Punta Arenas y íbamos de camino a Punta Arenas, ¿verdad? Y estaba cerrado, yo no sé cuál, yo no sé si la 27 existía en ese momento y solo la ruta 1 y creo que había un derrumbe o algo por lluvias. Cayó un puente. Y bueno, al final tratamos de irnos por el Aguacate, ¿verdad? Otra calle. Y también estaba cerrado y terminamos en Puriscal, ¿verdad? Sí. Inclusive había ese día demasiada lluvia. También me acuerdo. ¿Se acuerda? Todo en contra. Todo en contra. Sí. Y terminamos yéndonos todos al kiosco. ¿Y ahí qué pasó? Música. ¿Verdad? Hubo música. Y el mismo que tenían unos niños. ¿Verdad? Que los niños en ese momento se reunieron a orar para decirle a Dios que les permitiera poder compartir el mismo, que ellos llevaban listo para... Todas las personas de la calle en ese parque, me acuerdo. Y también...
varios muchachos que estaban en patineta ahí, un poquillo mal portados. No, no que la patineta sea mal portado, ¿verdad? Pero habían un poco de mal portados. Y todos terminamos en el kiosco porque estaba lloviendo. Y en ese kiosco recuerdo cómo sonó música, ¿verdad? Sí. Y la música fue el medio para que ese día muchos... Terminamos orando y de rodillas, ¿verdad? Con muchos Sí, yo de me ellos. acuerdo ver a tu papá abrazado como con 6 o 7 muchachos y ellos orando para convertirse en seguidores de Jesucristo. ¿Verdad? Eso fue algo impactante. Volviendo aquí al versículo, dice: proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¿Cómo? A través del canto. Ahora, entendemos de que es un medio, ¿verdad? La música en la Biblia siempre es un medio para preparar el corazón para que las personas reciban la palabra de Dios. Recuerda ahí en Hechos 16 a Pablo y Silas. Ellos están cantándole a Dios, pero ese canto provocó, ¿verdad?, un terremoto ahí en la cárcel y terminan Pablo y Silas compartiendo el evangelio con el carcelero. Entonces, la música lo que hizo fue preparar el corazón para recibir la palabra. Entonces, en esto uno ve que la música es la voluntad de Dios, ¿verdad?, que podamos usar la música como un medio para cantarle a Dios. Y creo que en la Biblia siempre nosotros vemos eso, que básicamente hay 3 propósitos. La música tiene el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. Porque la Biblia dice en Hechos 16 que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían, ¿verdad? Cantaban himnos a Dios. Ese es el primer propósito, buscar la gloria de Dios. Pero dice, cantaban himnos a Dios. Entonces Pablo está edificando a Silas y Silas está edificando a Pablo. El segundo propósito de la música es que podamos edificarnos unos a otros. Pero después dice, y los presos oían. El tercer propósito, como resultado de glorificar a Dios, yo lo voy a edificar a usted y usted a mí. Y como un resultado natural también, otras personas van a escuchar el evangelio. Yo recuerdo muy rápidamente, en la Plaza de la Cultura íbamos los viernes con un grupo de jóvenes a cantar. Yo llevaba la guitarra, ellos cantaban. Y llegó al final, que terminamos la presentación, había un señor que estaba completamente ebrio. Y él me dijo que él quería que Dios lo cambiara. Pero estaba muy ebrio. Entonces, yo le di mi número y le dije que me llamara. Y él me llamó, eso fue como un viernes, él me llamó el lunes y me dijo que me diera que es que yo recuerdo que yo hablé con usted porque yo necesito de Dios, pero usted me puede visitar. Y yo me acuerdo que fui con otro hermano ahí, don Javier, y fuimos a la casa de él, y esa noche él creyó en Cristo para salvación. Y después de toda su familia que está en Colombia, todos llegaron al conocimiento de Dios. Y me pongo a pensar, bueno, pues realmente era una persona ebria que pasó, ¿verdad? Escuchó los cantos, dijo, esto es de Dios, y Dios utilizó ese medio no para que la música lo salvara, sino para que la música fuera un medio para que él escuchara la palabra. Y más hoy en día, con todas las plataformas de distribución digital, ¿verdad? Hacer que la música de Dios llegue a muchos lugares. Bueno, nosotros tenemos un grupo de música, Emaús, ¿verdad? Y Emaús tiene un mensaje bíblico, un mensaje que quiere que la gente escuche de Dios y que la gente vuelva su corazón a Dios, y hay letras de todo, ¿verdad? Pero las plataformas digitales hoy nos permiten también hacer que esa música llegue a todo lado. Y si hay músicos también cristianos que quieren, o sea, hay que darles una patadita, ¿verdad? Para que se motiven y sigan haciéndolo, porque es muy poderoso lo que la música hace, ¿verdad? Y qué bueno que traiga Y salvación. también, Joshua, algo tal vez importante es que, bueno, todo lo que estamos hablando es muy importante, pero yo me refiero a que muchas veces en nuestras iglesias el énfasis está en cantarle a Dios, y lo cual es la voluntad de Dios, y porque tiene que ser para la gloria a Él y edificarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero muchas veces los músicos no hacemos un esfuerzo para decir, bueno, qué bueno cantarle a Dios porque es la voluntad de Dios, y qué bueno es cantar y edificarnos los unos a los otros, pero ¿qué vamos a hacer nosotros para que esto le pueda llegar a las personas que necesitan luz, ¿verdad? Y porque a veces la música tal vez queda entre las 4 paredes de la iglesia, y qué bueno, pueden llegar personas ahí y conocer de Dios, pero no sería mejor que también los que somos músicos pensemos, bueno, ¿qué estructura puedo utilizar? Usted dice que ahora hay tantas plataformas para que esto que yo le estoy cantando
a otra persona le pueda llegar y que yo pueda compartir el evangelio. Ahorita se me vino recuerdos de la vez que fuimos a un mall. Bueno, en ese momento yo no tocaba... Ahorita no toco nada, ¿verdad? De violín, no soy muy bueno, pero... No, sí, para gloria de Dios. En ese momento realmente estaba empezandísimo. Y me acuerdo también con Moisés, ustedes tocando en el mall, ¿verdad? Sí. Haciendo música con el coro. Eso es en el Paseo de las Flores. Sí, pero usted también tocó ese día. Era ¿verdad? Guitarra, creo. Sí, ¿verdad? Era guitarra y tocó ¿Qué niño es este? Ajá. ¿Verdad? Yo me acuerdo que esa fue en la menor, la tocó, me acuerdo perfectamente. Sí, es cierto. ¿Verdad? Sí, es cierto. Y también el burrito. Ajá. Los acordes. Exactamente, sí. Qué bueno, pero sí, es muy importante sacar la música de las cuatro paredes de la iglesia. Sí, y ahora hay mucha oportunidad tanto presencial, bueno, que gracias a Dios ahorita pareciera que tenemos una posibilidad presencial, pero también hay muchas plataformas para utilizarlas para comunicar el evangelio. Y tal vez hablando de un tema un poco tabú en la Biblia, ¿verdad? Que mucha gente lo pone ahí como un tema de mucha discusión. Tal vez si ustedes no están escuchando esto y no están de acuerdo con lo que vamos a hablar, podemos ahí tal vez reservarnos el derecho de nada más escuchar, ¿verdad? O más bien, espero que esto no sea un problema para usted escucharlo, pero yo quiero saber, bueno... El contexto de esto está porque un día estábamos hablando del tema de la música con jóvenes, de esto que voy a hablar, déjenme explicarlo, y llegó un joven, ¿verdad? Y preguntó, don Alex, ¿se puede perrear con música cristiana? Sí, me acuerdo. ¿Se acuerda de eso? Entonces, la pregunta es, ¿se puede escuchar música secular en la Biblia? Bueno, en cuanto a la música secular, los israelitas utilizaban la música... obviamente para cantarle a Dios, pero la música también era parte de su vida cotidiana, ¿verdad? Por ejemplo, uno recuerda el caso de cuando David derrotó a Goliat. ¿Qué sucedió con las mujeres cuando volvían de la guerra? Empezaron a cantar, ¿verdad? Ahora, ¿ese canto era para Dios? No. La letra de este canto era, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Era como un canto, como decir hoy en día en Costa Rica, estamos hablando el himno a Juan Santamaría, ¿verdad? Eso era como utilizar la música para reconocer a un héroe. Los israelitas también utilizaban la música en las bodas, ¿verdad? Es muy interesante, dice, aquí tengo un pasaje, Ezequiel 33-32 dice... Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Entonces, Dios está utilizando esa figura de un cantor de amores. Era una persona un grupo que contrataban para una boda. Como hoy en día, ¿verdad? En la mayoría de bodas, pues, invitan a alguien para que cante, digamos, música romántica. Entonces vemos como los judíos, esa música básicamente no era como para... alabar a Dios, ¿verdad? Esa música era para la boda. Para la boda, claro. ¿verdad? También ahí en la parábola del hijo pródigo, pues dice la Biblia que cuando el hermano mayor regresó, que ya el papá había perdonado al hijo menor, él dice que él se quedó escuchando y porque había música y danzas, ¿verdad? Eso era, no era que le estaban cantando a Dios, ¿verdad? Era que estaban celebrando, los judíos celebraban mucho hasta el día de hoy, ¿verdad? Con danzas y con cantos. Muy diferente las danzas de ellos a lo que se da hoy en día, pero el asunto es que ellos estaban danzando con mucha alegría. Era parte de la costumbre de ellos de danzar. Y repito, lo hacen hasta el día de hoy. Y también ahí en Lucas, capítulo 7, Jesús dice que compara a los fariseos, ¿verdad? Con los niños, dice que están ahí en las plazas, ¿verdad? Y tal vez sería bueno buscar porque no quiero como batear en eso, pero vamos a buscar aquí. El asunto es que Jesús menciona la música en un contexto de juegos de niños, ¿verdad? Y bueno, antes era muy normal que los niños se divirtieran con música. ¿Usted recuerda algún canto de la infancia que en algún juego o algo así?
Sí, varios. Hay algunas que más bien ya se han quitado por temas sociales, ¿verdad? Como arroz con leche y todo eso, pero, Ajá. pero sí, sí, yo me acuerdo de varios cantos jocosos para Sí. uno, en el recreo la maestra lo ponía a uno y... Sí, y en la época mía, bueno, pasábamos horas jugando solamente con música, Ujú, ¿verdad? Entonces, en la época de Jesús era igual, dice aquí Lucas 7:32, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y decir demonio tiene. Ahora, aquí Jesús dice que son como los muchachos que tocan flauta. Era un jueguito como de matrimonio, ellos jugaban al ujú, matrimonio, ujú. Ok. ¿verdad? Entonces ellos iban ahí haciendo que los niños se iban a casar, Ujú, ujú. ¿verdad? Entonces Jesús dice, ese con cantos lo hacían. Entonces Jesús dice, hey, como estos muchachos, ¿verdad? Que les tocamos flauta y ellos no quisieron jugar el jueguito de las bodas, ¿verdad? Dice, y os endechamos, que era llorar, dice, y no llorasteis. Porque el juego era un poquito cruel, porque primero era la boda Ajá. y todos bailaban, iban Ah, cantando. Y después parte del juego era que el esposo moría, entonces todos se ponían a llorar. mm. Entonces, yo lo veo como muy cruel, ¿verdad? Sí, sí. El matrimonio y después de Eso la señora que viuda, ¿qué? ¿verdad? Era un juego cruel. Entonces Jesús está diciendo, ¿cómo es posible que vino Juan, ¿verdad? Y no comía ni bebía y ustedes dicen demonio tiene. En cambio yo vengo y como y ustedes me dicen que soy un comilón Ujú, y ujú, amigo de publicanos, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús dice que también la música se utilizaba para juegos de niños, ujú, ¿verdad? Entonces nosotros vemos como los israelitas, por supuesto, que la música estaba para cantarle a Dios, ujú, ¿verdad? Pero tenía también, podemos disfrutar del arte, que tal vez eso será el tema para otra ocasión, ¿verdad? Porque ujú, el arte en la Biblia es muy amplio y el arte fue hecho para glorificar a Dios, pero el hombre se puede beneficiar del arte. Solo ujú. que tiene que haber una forma bíblica también de cómo identificar cuál es el arte, para nuestras vidas, pero ese será otro tema. Ujú, El asunto acá que vemos es que los israelitas utilizaban himnos patrióticos, música romántica, danzas para celebrar que un hijo estaba vivo y ujú, también juegos de niños. ujú. ¿Verdad? Entonces yo creo que aquí vemos cómo la música era parte de ellos y que esta música podríamos denominarla secular, Claro. ¿verdad? Ujú, Entonces yo creo que hay música secular que digamos nosotros podríamos aprovecharla, ujú, ¿verdad? Disfrutarla. Y como dice la Biblia, todo me es lícito, ¿no? Y no todo me conviene, ujú, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, que mi respuesta sería, pues sí. Y de hecho, incluso la música secular hasta en cierta medida, de cierta forma, puede ser una puerta, ¿verdad? También para poder comunicar el Evangelio. O sea, ujú, cuando usted habla de que tocábamos con nuestro amigo Moisés que está en el cielo, muchas veces tocamos música secular, ¿verdad? ujú. Y la gente se acercaba y pues en ese momento compartíamos el Evangelio. También hemos Sí. hecho con juegos, ¿verdad? Yo recuerdo Ujú, ahí en el FIA con el sí. paracaídas, ¿verdad? Y Ajá. cantando Guana Guana y Sí. otras canciones, ¿verdad? Con Gerardo Montiel. Y Ajá. era música que digamos uno dice, esa música es para Dios. No, Sí. son Son cantos de niños, de ¿verdad? Y recreación. creo que también, pues en las bodas, en las serenatas, en fin. Yo creo que cada persona sí Ujú, tiene que ser responsable también de qué escucha y qué no escucha. ujú. Tengo que invitar a Ojera para que venga aquí a Bueno, contarnos de sería muy cómo hacer bueno, evangelismo ¿verdad? con, con el deporte. Muy bien. Este, sí, yo tal vez lo que sí quiero mencionar es que también la Biblia habla de que de la abundancia del corazón hablará la boca. Ujú. Entonces, si también yo todo el tiempo estoy escuchando música con mensajes que están contaminando mi corazón, también a eso sí hay que tenerle un poco de cuidado, ¿verdad? Por supuesto. Porque entonces voy a terminar yo hablando todo lo que esta música, voy a decirlo basura, ¿verdad? Porque muchas veces sí es basura algunas letras que tienen, ¿verdad? Eh, o sea, basura desde el punto de vista del mensaje, ¿verdad? No es nada que edifica, no es nada. Entonces, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí comparto que hay. La música tiene muchos propósitos, ¿verdad? Pero sí, tal vez
al menos en lo personal, yo he tratado también muchas veces de llenar mi corazón lo más que pueda con temas, con letras y con cosas que edifiquen mi vida para que eso sea lo que salga de mí. Ahora, si lo llevamos eso a otras dimensiones, ¿verdad? Entonces tampoco podríamos ver películas, ¿verdad? Que no edifiquen pero al final uno también lo hace porque a veces es ocio y a veces es tiempo que usted ocupa despejarse, ¿verdad? Sí, eso es un tema es como para 10 programas, Ajá. ¿verdad? Pero uno se pone a pensar, Pablo, en Hechos capítulo 17, cuando llega ahí a Grecia, empieza a hablarles de poetas griegos, de Cleantes y Aratus, ¿verdad? Y empieza a hablarles de la poesía griega y uno pensaría, bueno, pues, poesía griega, ¿por qué Pablo está hablando de poesía griega y por qué no saca el Antiguo Testamento para... Bueno, él está utilizando el arte como un medio para comunicar el evangelio. Ahora, él no citó una poesía que hablara blasfemias contra Dios. No, más bien citó una poesía que decía cosas muy interesantes, ¿verdad? Y cualquiera de nosotros puede buscar lo que sucede ahí en Hechos capítulo 17. E igual, yo creo que hay música que tiene un mensaje excelente, ¿verdad? Y música secular, ¿verdad? Y hay otra música que entendemos que es un mensaje que es totalmente negativo, independientemente de que sea música clásica o, ¿verdad? Porque aún en la música clásica, pues hay mucha música que fue dedicada, ¿verdad? A ciertas cosas totalmente paganas y puede ser que tengamos que tener cierto cuidado, pero insisto, sí creo que pues usted menciona, ¿verdad? Nosotros estamos en este mundo y no podemos decir, bueno, ya yo no vuelvo a ver ninguna película, ni vuelvo a ver fútbol porque no glorifica a Dios, ¿verdad? Pero también recuerdo un pasaje en la Biblia que dice, hallaste miel, come la que te basta. La que te basta. Pero entonces uno dice, bueno, uno no puede abusar de la miel. La miel está como para hacer un postre, digamos. Entonces, por ahí creo que ese es un buen versículo. Sí, la música es todo un tema, es muy controversial muchas veces. Creo que tal vez lo que hace falta muchas veces es ver todo el panorama bíblico, ¿verdad? Y entender en todo el panorama bíblico lo que acabamos de hablar y relajarse, ¿verdad? Sí. Tal vez una cosita más en esto de la música. Hay personas también que deciden pues solo llenarse de música cristiana, ¿verdad? Y también yo creo que es válido, ¿verdad? Que, o sea, yo conozco gente que me dice, viera que yo no leo ningún libro, solo la Biblia. Bueno, pues está bien, es válido, ¿verdad? Pablo leía poesía griega, pero una persona puede tomar la decisión de decir, no, yo solo leo la Biblia, a mí no me interesa leer ningún otro libro. Y creo que si alguien toma esa decisión, pues fantástico, es una decisión muy buena. Y también si alguien dice, viera que yo solamente voy a escuchar música cristiana, pues también es válido. Otra persona que dice, yo solo voy a ver películas cristianas, pues también es válido, ¿verdad? Para que no quede aquí un asunto de que estamos promoviendo, ¿no? Sí. Cada persona va a tomar una decisión. Tal vez ahí también lo importante muchas veces es el no juzgar a otros, ¿verdad? Eso. Porque Jesús mismo dice, ¿verdad? No vea ahí la paja que tiene el ojo de su hermano cuando usted tiene una viga en su ojo. Entonces, muchas veces señalamos, uy, mire, está escuchando esto, ¿verdad? Y de repente hay otras áreas de la vida donde esa persona está mucho mejor que uno, ¿verdad? Lo digo porque en el ámbito cristiano es una realidad que se da mucho eso, ¿verdad? Que la gente se juzga y son perspectivas, ¿verdad? Son formas de entender el asunto distintas. Pero no estoy promoviendo que escuchemos lo que sea, ni tampoco estoy promoviendo un legalismo extremo, ¿verdad? Nada más que entendamos la Biblia, que entendamos el panorama completo. Y muchas gracias, don Alex, por compartirnos eso. Para terminar, me gustaría saber alguien que se está preparando para ser pastor. Usted que es pastor, ¿qué consejo le daría? Bueno, yo creo que tiene que existir un momento en el cual la persona le haya dicho a Dios, estoy dispuesto a hacer lo que usted me indique, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios da varios recursos. Uno de los recursos son los pastores, ¿verdad? Y en Efesios 4 dice que Dios dio a apóstoles, evangelistas, ¿verdad? A otros pastores, ¿verdad? Entonces es un recurso de la iglesia que Dios puede llamar a alguien para ser un pastor. Creo que la entrega, decirle, Dios,
viera que yo estoy dispuesto a hacer lo que usted quiera. Y si usted quiere que yo siga en mi profesión o en lo que estoy haciendo, yo haré esto por el resto de mi vida y no tengo ningún problema. Pero si usted, lo que usted quiera, yo estoy dispuesto a hacerlo. Eso sería lo primero. Lo segundo, pensaría que leer las epístolas pastorales, ¿verdad? Estar ahí metido en Primera y Segunda de Timoteo y Tito, ¿verdad? Que son epístolas en las cuales Pablo está aconsejando a dos discípulos suyos que ellos sí estaban ya con el deseo y tenían el llamado para ser pastores, ¿verdad? Y también creo que se tiene que preparar mucho con la Biblia, lo más que pueda, ¿verdad? Leer la Biblia hasta donde pueda y utilizar los recursos que haya. Una preparación en línea, o tal vez las iglesias ofrecen algún tipo de instituto bíblico, ¿verdad? Y también creo que esto es básico, conseguir un mentor, ¿verdad? Una persona que les esté guiando en ese proceso, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, que uno tenga una persona ahí que pues le esté ayudando. Por supuesto que si una persona tiene ese deseo en su corazón, también debería compartirlo primeramente con su pastor, el pastor de la iglesia, decirle, viera que yo estoy con esta inquietud y creo que el pastor de una iglesia local pues va también a darle una guía específica, ¿verdad? Pero un mentor me parece que también sería muy importante. ¿Usted tuvo un mentor? Sí, realmente tuve varios mentores, ¿verdad? El concepto en mi época de mentor es muy diferente al que hoy en día está, ¿verdad? Y tal vez aquí en Costa Rica tal vez no teníamos esa cultura de que alguien me esté mentoreando en un área específica, ¿verdad? Entonces, hoy en día más es como algo que una persona está enseñando a mucha gente, pero sí creo de que uno debería tener un mentor, ¿verdad? Yo por lo menos recuerdo que tuve un mentor en cuanto a hacer preguntas de la Biblia, del pastorado, ¿verdad? Que me empezó a enseñar. Y también tuve otro mentor que básicamente fue virtual, aunque estamos hablando de los años 90, era por cassette de esos, de VHS, ¿verdad? De cómo estudiar la Biblia y, ¿verdad? Esa persona me empezó a mentorear a mí, de cómo aprender de la Biblia. Entonces eso fue algo muy importante. Bueno, no, don Alex, muchas gracias por este espacio. Gracias por ese consejo para alguien que quiera que tenga ese llamado al pastorado. Y tal vez para los que nos escuchen y nos vean, que de repente vivan en Heredia y quieran ir a la iglesia, ¿verdad? Y no tengan a dónde ir. No sé si usted tiene tal vez dejar las redes, ¿verdad? De la iglesia, o cómo pueden contactar a don Alex si tienen alguna pregunta de lo que acabamos de hablar o algo, ¿verdad? Bueno, sí, tal vez entonces yo le voy a pasar la información a usted y ahí estará el link para la información. Ahí lo publicamos. Está bien, don Alex. Muchas gracias por este espacio. Bueno, para servirle.